¿Cómo están? Buen día, sean bienvenidos a doctora Abya. Yala, los saluda Karen Ramírez. Les recuerdo que este es un espacio de 30 minutos lleno de información sobre nuestra salud, medicina. Un saludo a quienes nos ven, a quienes se animan a estar pendientes de su programa durante las mañanas, a quienes nos van a escribir también, pues la invitación está hecha. Llámenos al 214-8401 y escríbanos al 720-63589, que quiero recordarles es la línea de la producción de doctora Abya Yala. Muchas veces nos escriben tal vez pensando que es el número de alguno de nuestros especialistas, pero no, es de la producción. Sin embargo, de manera constante ustedes van a ver también tanto la dirección y la forma de comunicarse con el especialista que nos acompaña en esta edición. Vamos a estar hablando acerca de diabetes, y si usted tal vez no tiene mucho tiempo ahora para vernos, pues el programa va a estar en redes sociales en unos minutos. Al concluirlo también ustedes van a poder encontrarnos como doctora Abya Yala o Karen Ramírez Sandia, periodista, páginas oficiales a las que usted puede ponerle me gusta. No tiene que enviar una solicitud de amistad, y de esta manera, por supuesto, poder comunicarse con nosotros. Y por supuesto, estamos también en directo a través de la página de Abya Yala Televisión. Búsquenos en Facebook, en Twitter y también en YouTube. Comenzamos entonces, hablamos sobre diabetes, además de una campaña, quiero decirles, muy interesante. Así que espero nos animemos y acudamos. Vamos a hablar de este tema junto al doctor Marco Barrera, especialista en diabetes, y quien nos acompaña. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Muy buenos días, encantado de una vez más estar en su prestigioso programa, hoy hablando de una patología tan importante y que la población la vive cada día, a veces mucho más, ¿no? Es la diabetes. Así es, pues han estado creciendo los índices. La preocupación no solo, quiero decirles, se ve en nuestro país, sino también a nivel internacional. Por ejemplo, el año pasado, el lema y la temática en la que se ha estado trabajando justamente es en diabetes desde la Organización Mundial de la Salud. Así que aprendamos a prevenirla. ¿Cómo podemos hacerlo? Si ya tenemos tal vez el diagnóstico, tenemos inicios, debemos saber un poquito más de este tema, y sus preguntas y su participación es importante. Háganlo al 214-8401 y escríbanos al 720-63589. Doctor, comenzamos. Hablemos sobre diabetes. Los datos generales y más importantes para empezar. Sí, justamente, bueno, para dar un inicio al concepto de diabetes, sabemos que es una patología crónica. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que se inicia, no se cura, ¿no? El paciente vive con diabetes hasta el día en que fallece, lógicamente. Pero no por esto tiene que ser una mala noticia, eso siempre les digo a los pacientes. La diabetes compensada y bien controlada no causa ningún problema, y el paciente vive con la patología, pero sin quedar atrás sus actividades normales del día a día. Y eso es a lo que queremos llegar. Y justamente, ¿cómo logramos eso? Con la educación en diabetes. El paciente crónico en general, con diabetes, hipertensión, tuberculosis, cáncer, tiene que ser un paciente que debemos informarle, ¿no? El médico tiene la obligación de educar a su paciente. El paciente no tiene la obligación de saber todo aquello, pero el médico debe educar a su paciente en cuanto a la patología para que pueda ser mejor llevada. Sabemos que existen tipos de diabetes, doctor. Vamos desglosando ello, además de síntomas, causas en cada uno de este tipo de diabetes. Claro que sí. La diabetes, bueno, la clasificación actual que tenemos es la diabetes tipo 1, que se caracteriza básicamente por dar a pacientes jóvenes en la edad infantil o en la adolescencia, y requiere de uso de insulina, ¿no? Esa es la característica más importante. La diabetes tipo 2, que representa el 90% de todos los tipos de diabetes, es la más común, o diabetes del adulto se conocía antes. Generalmente el factor de riesgo más importante en esto es la obesidad o el sobrepeso. ¿Qué es adquirida, doctor, con el tiempo? En realidad sí, es adquirida, ¿no? Por los malos hábitos de vida, y es la que se puede prevenir, que es lo más importante. De inicio no requiere uso de insulina, ¿no? Esta puede ser tratada con alimentación y actividad física, básicamente. Luego tenemos la diabetes secundaria, donde, como su nombre lo indica, es secundaria a medicación, otras patologías, a defectos genéticos, etcétera, etcétera, que eso es un porcentaje muy bajo. Y la diabetes gestacional, que es típica del embarazo, ¿no? Empieza con el embarazo y termina con el embarazo. ¿Cuándo nosotros deberíamos de empezar a prevenir una diabetes, doctor? En nosotros, en los miembros de nuestro hogar, muchas veces pensamos que son enfermedades crónicas que se presentan de manera exclusiva cuando ya somos adultos o adultos mayores. Sin embargo, pues sabemos que, por ejemplo, también existe la diabetes en niños o la diabetes infantil. Exacto. Justamente hablando del porcentaje de los tipos de diabetes, dado que el 90% representa la diabetes tipo 2, ¿no? Vamos a decir, es la más importante
importante, entre comillas, nosotros podemos prevenir este tipo de diabetes, a diferencia de la tipo 1, que es de niños o jóvenes. La diabetes tipo 2 básicamente tiene factores de riesgo. ¿Qué significa? Mientras yo tenga más factores de riesgo, voy a tener justamente más tendencia a tener este tipo de diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La mala alimentación, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, tener alguna patología asociada como hipertensión, como dislipidemia, ¿no? Que es el desorden de las grasas, fumar, bebidas alcohólicas, estrés, ¿no? Entonces, si yo puedo rebajar estos factores de riesgo, que son totalmente modificables, puedo evitar tener desarrollar la diabetes tipo 2. El gen lo voy a tener, el gen de diabetes tipo 2 lo tengo heredado, pero lo puedo mantener dormido, que esa es la idea, ¿no? Si al contrario, más bien voy a tener una vida desordenada, voy a comer mal, voy a aumentar de peso indiscriminadamente, no voy a hacer actividad física, la diabetes va a despertar en cualquier momento. A partir de los 40 años tengo mayor riesgo de despertar mi gen de la diabetes si es que tuviera familiares con esta enfermedad. Y en los pacientes infantiles, bueno, esto no se puede hacer, ¿no? Esa es una enfermedad autoinmune, la diabetes tipo 1, que lamentablemente de momento no tenemos una prevención para esto. Cuando hablamos de hábitos, la alimentación, el cuidado que deberíamos de tener con ello, doctor, ¿cuándo deberíamos de empezar? A veces comenzamos cuando tal vez ya tenemos algunos indicios de la patología, cuando algún amigo familiar tal vez ya ha sido diagnosticado con ello y recién por ahí tenemos la alarma, ¿no? Como la luz verde para poder empezar a realizar este tipo de cuidados en nosotros mismos. Sí, lo ideal sería poder iniciar con una dieta, una alimentación sana y adecuada desde la infancia, ¿no? Porque si le enseñamos al niño, a la niña a comer adecuadamente, lo va a hacer a lo largo de su vida como costumbre, ¿no? Como de manera rutinaria. Entonces, lo ideal es poder instruir a los niños que coman adecuadamente. La dieta de la diabetes no es específicamente de la patología, no es de la diabetes, es lo que deberíamos comer todos. Es una dieta sana, básicamente, ¿no? Que ¿en qué consiste, no? De 50 a 55% de carbohidratos, más o menos 35 a 40% de grasas y el resto de proteínas. Eso es lo que todos deberíamos comer, ¿no? O sea, no es necesariamente lo que debería comer el paciente con diabetes. Y básicamente consiste en aumentar el consumo de verduras, vegetales, frutas, básicamente, y bajar el consumo de carbohidratos, ¿no? Papa, arroz, pan, fideo, chuño, tunta, que básicamente en eso se basa nuestra dieta, ¿no? Y bajar el consumo también de grasas saturadas, básicamente. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Bueno, el diagnóstico de la diabetes es muy importante. Muchas veces de los mismos colegas, ¿no? Usted tiene inicios de diabetes, etcétera, etcétera. Hay cierta terminología que confunden al paciente. O se tiene o no se tiene, ¿no? Y bueno, la diabetes, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con una medición de sangre, ideal que sea sangre venosa, en ayunas y que nos dé ciertos valores. Cuando esa sangre se toma en ayunas y es mayor a 126, entonces yo tengo diagnóstico de diabetes. Si esa sangre la tomamos de manera capilar, ¿no? En las campañas, qué sé yo, y yo tengo un valor mayor a 200, entonces tengo diabetes. De todas maneras, si tengo un valor dudoso, debo repetir esta prueba siempre en sangre venosa y en ayunas, y si se confirma un resultado mayor a 126, entonces podemos decir que ese paciente ha desarrollado diabetes. Una pregunta frecuente que tenemos, doctor, es si es que la diabetes tiene fases o tal vez al grados, digamos, a través de los cuales nosotros podamos irnos dando cuenta o tengamos tal vez que mejorar el tratamiento, de lo que vamos a hablar también más adelante. Sí, bueno, en realidad una vez que se presenta la diabetes, ya se habla de la patología o de la fisiopatología en general de la enfermedad. No tiene etapas ni fases. Obviamente la idea es controlarla o restablecer el equilibrio en el organismo desde el inicio. Mientras más antes, mejor. Cuando se desarrollan las complicaciones de la diabetes, mientras el paciente permanezca con un valor alto de glucosa en sangre por más tiempo, va a desarrollar las complicaciones, ¿no? ¿Y qué son esas complicaciones? ¿Cómo se presentan? Justamente la enfermedad controlada, como decíamos, la diabetes compensada, no causa ningún problema en el paciente, no debería causar ninguna complicación. Sin embargo, un paciente descompensado, un paciente que continuamente tiene valores altos de glucosa en sangre, va a desarrollar las complicaciones.
¿Cuáles son estas complicaciones crónicas? Básicamente las que se desarrollan en la vista, en los riñones, en el corazón, en el cerebro y en los pies, ¿no? Estas complicaciones son típicas del paciente descompensado, del que no se controla, ¿no? Y podría darse que muchas veces tal vez se identifique el problema de diabetes a través de estos otros problemas, doctor, es decir, ya con una enfermedad renal, ya con algún problema tal vez incluso en vista, ¿no? El ojo diabético, el pie diabético, y recién darnos cuenta de que se está padeciendo de diabetes. Exacto, eso es muy común de hecho, ¿no? Dado que los signos y síntomas en la diabetes son muy solapados, el paciente puede vivir con esto y no darse cuenta que tiene la patología, la enfermedad. Muchas veces diagnosticamos que ese paciente había tenido diabetes con una complicación, cuando ya desarrolla problemas en la vista, problemas en el riñón. Como usted decía, el famoso pie diabético, ¿no? Entonces de ahí nos enteramos, le hacemos una medición de glucosa al paciente y está alta, ¿no? Y no sabemos cuánto tiempo atrás, cuántos años atrás ya ha tenido la enfermedad, sin embargo no la ha podido diagnosticar. Por eso es importante, si yo tengo familiares con diabetes y he sobrepasado los 40 años de edad, sagradamente una vez al año hacerme la prueba de la glucosa en sangre, tenga o no tenga síntomas, me sienta bien o me sienta mal, debo hacerme esa prueba, ¿no? Tenemos algunas consultas, amigos, hablamos sobre diabetes, ustedes pueden comunicarse con nosotros, llámenos al 214-8401 y escríbanos también sus mensajes al 720-63589, su participación es importante y por supuesto de esta manera respondemos a una gran cantidad de personas quienes seguramente tienen dudas similares en sus hogares. Buen día, felicidades por el programa, quisiera saber más sobre la diabetes gestacional, ya que yo fui diagnosticada con ello cuando tuve a mi bebé hace 5 años. Él es un poquito gordito y quisiera saber si es que él podría llegar a tener diabetes. Muchísimas gracias por su consulta. Bueno, es una pregunta muy interesante. La diabetes gestacional, muchas veces no profundizamos en el tema. ¿Qué significa tener diabetes gestacional? Que la paciente inicia la diabetes con el embarazo, pero también termina la diabetes gestacional con el mismo embarazo. ¿Cuál es el problema de esta diabetes? Que es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 y justamente en cuánto tiempo se puede desarrollar esta diabetes tipo 2. En los siguientes 5 a 10 años de haber tenido la diabetes gestacional, puede esa paciente desarrollar este tipo de diabetes. De la misma manera, ¿podemos prevenirla? Sí. Evitar el aumento de peso, comer saludablemente, tener una actividad física regular, evitar el estrés en lo posible, tener básicamente una vida sana y saludable. De esta manera voy a también evitar que aparezca esta diabetes tipo 2, ¿no? Pero esa paciente tiene un riesgo aumentado de desarrollar esta diabetes. En lo que a la paciente le interesa, que es en su niño, ¿no? Obviamente este niño va a tener también un riesgo aumentado de desarrollar diabetes tipo 2. Exactamente lo mismo, tenemos que empezar a instruir al niño a comer adecuadamente, que no aumente de peso, ¿no? Este niño, dado que el metabolismo ha estado alterado durante el embarazo, entonces tenemos que nivelarlo ahora, ¿no? Y eso tiene que ser de todos los días, ¿no? Incentivar al niño a que haga actividad física es lo más importante. Tenemos una llamada telefónica, agradecemos a Freddy por comunicarse con nosotros. Adelante, lo escuchamos. Hola, doctora. Buen Una día, consultita. Yo tengo diabetes y ya me ha atacado al ojo, ya me han operado del ojo izquierdo, me ha salido catarata. Ya. Y yo quisiera saber, ¿me puede volver a salir nuevamente la catarata? Si no lo controlo o ya puede estar bien. Muchísimas gracias, Freddy, por comunicarse con nosotros y por la confianza en nuestro especialista, doctor. Bueno, muchas gracias por la pregunta, también una pregunta importante. Hay dos complicaciones que se puede desarrollar en la vista del paciente con diabetes descompensado. Uno es la catarata crónica, vamos a decir la más común, y otra es la retinopatía diabética, ¿no? La catarata crónica, la ventaja es que la podemos tratar operando, ¿no? Esa catarata crónica obviamente puede volverse a dar si ese paciente no se cuida, pero si ese paciente no se cuida va a desarrollar además de eso la retinopatía diabética, que lógicamente si esta complicación se desarrolla podemos perder la vista inclusive, ¿no? Entonces debemos controlar, si nosotros ya hemos sido operados de catarata por diabetes, mis glicemias tienen que estar totalmente controladas y compensadas, porque nuevamente puedo deteriorar ya la capa interna del ojo que es la retina, ¿no?
y eso eventualmente puede llegar a la ceguera en el paciente. Felicidades por el programa. Mi tía de 65 años tiene diabetes hace 11 años. Ahora tiene los pies hinchados y le sube la presión. ¿Por qué se presentan estos síntomas y qué podríamos hacer? Gracias por su pregunta, doctor. Claro que sí, gracias por la pregunta y por el interés. Bueno, cuando tenemos un paciente con diabetes y tenemos síntomas nefrológicos, hinchazón de pies, hipertensión o presión alta, puede deberse a dos cosas. Que el paciente tiene la patología asociada, es decir, tiene diabetes y tiene aparte hipertensión arterial, o ya es una complicación en el riñón. Entonces debe asistir a su médico y justamente hacerse unos exámenes necesarios para desarrollar esto y ver si tiene las dos patologías asociadas, volvemos a repetir, o si ya la diabetes está afectando al riñón y necesita un tratamiento específico para esto. Bien, damos lectura en la siguiente pregunta. Buenos días, nos dice, según el laboratorio que hicimos, sale que tiene reserva en su páncreas. Mi niño, nos dice, de mi hijo de 14 años, estamos colocando insulina. ¿Esto va a ser por toda la vida? Nos pregunta. Gracias por realizar su consulta. Excelente pregunta, ¿no? Asumimos que el paciente es paciente con diabetes tipo 1. El paciente con diabetes tipo 1 requiere insulina desde el inicio del diagnóstico y la va a requerir por toda la vida, ¿no? Si bien tiene reserva en el páncreas, esto se conoce como periodo de luna de miel, así se llama, ¿no? El periodo de luna de miel es típica del paciente con diabetes tipo 1. Es decir, si bien tiene reserva de insulina en este momento, tenemos que tratar de que esta reserva dure por mucho tiempo, esa es la idea. ¿Y cómo lo logramos? Justamente haciendo que, pinchándole la insulina al paciente. No debemos dejar la insulina, por más que tenga reserva de insulina, debemos pincharle. De esta manera vamos a hacer que dure por más tiempo esta insulina endógena que llamamos, que al final a la larga va a terminar acabándose, ¿no? ¿Tiene algún tipo de efecto la insulina, doctor, en nuestro cuerpo cuando ya es inyectada, digamos, como parte de un tratamiento? Sí, de hecho, el tener el tratamiento con insulina es el mejor tratamiento para el paciente con diabetes, sea tipo 1 o tipo 2. En el tipo 1, de hecho, va a revertir los signos y síntomas de la diabetes. Esa sed exagerada que tenía el paciente la va a revertir. Vamos a tener una visión borrosa típica del paciente con diabetes tipo 1, se revierte también. La sed extrema, la orina extrema se va a ir revertiendo a partir del uso de insulina. Es muy importante que no deje la insulina el paciente con diabetes tipo 1. Estos sobre beneficios positivos, digamos, doctor, de este tipo de tratamiento, por ahí existe, tal vez existen mareos, algún tipo de dolor de cabeza, algo que pueda tal vez acompañar este tipo de tratamientos. Esto más que todo para las personas que seguramente tienen a niños o adolescentes o jóvenes en casa quienes requieren o están iniciando este tratamiento. Sí, los efectos secundarios de la insulina o de un tratamiento con insulina, ya sea en pacientes jóvenes o adultos, básicamente es que baje muy bruscamente el azúcar, ¿no? Y eso se llama hipoglucemia, y el aumento de peso. Básicamente esos son los dos efectos secundarios más importantes, no existe otro efecto secundario perjudicial, vamos a decir. Las hipoglicemias, los bajones bruscos y el aumento de peso, que eso se regula justamente regulando, valga la redundancia, la dosis de insulina. Qué importante también es ese dato para nuestros amigos y amigas en casa. Muchas veces no nos animamos a iniciar un tratamiento, ni siquiera a poder conocer el diagnóstico de alguna patología en nosotros mismos por el temor que tenemos a las agujas, por el temor que tenemos muchas veces a esos efectos que por ahí podrían ser secundarios, pero en este caso nos aclara el especialista que no es así, no ocurre cuando se realiza un tratamiento por insulina. Teníamos algunas preguntas, doctor, también que son frecuentes sobre el pie diabético. Este tipo de problema, digamos, ¿se puede solucionar? Decíamos que la diabetes es un problema que va a estar con nosotros, de salud, que nos va a acompañar durante toda nuestra vida, pero que se puede controlar. En el caso del pie diabético, doctor. Sí, justamente es una complicación común en el paciente con diabetes descompensado, ¿no? Y el pie de un paciente con diabetes debe ser cuidado como oro, yo les digo a los pacientes. Evitar las lesiones, evitar medias ajustadas, evitar cambios de temperatura bruscos, muy frío o muy caliente. Y básicamente, ¿de qué se trata el pie diabético? El pie diabético va perdiendo sensibilidad, es decir, yo me puedo lesionar el pie, puedo golpear mi pie, me pueden pisar el pie, puedo pisar algo y no voy a sentir, es decir, empiezo a desarrollar una lesión. Y esta lesión, lo más seguro es que se va a infectar porque no tengo buena circulación en ese pie. Y una vez que se infecta ya esta infección
infección o este absceso que se va a desarrollar, ya es muy difícil controlar, es muy difícil curarlo. Básicamente, ni bien tenga una lesión el pie del paciente con diabetes, debe asistir a su médico. Básicamente, y dicho sea de paso, en el consultorio médico tenemos una terapia específica para esto, que es la terapia anodyne o la terapia anodine, justamente la revascularización de sectores donde no está llegando sangre, ¿no? ¿Por qué daña miembros inferiores y no superiores la diabetes? Es una muy buena pregunta. En realidad se puede afectar tanto los pies como las manos y eso se llama una polineuropatía diabética simétrica, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto de la simetría? Que generalmente afecta los pies en forma de media, se llama, y las manos en forma de guante, así se llama la descripción de esta enfermedad. Lo más común es los pies. ¿Por qué? Porque se encuentran mucho más alejados del corazón, es decir, los vasos sanguíneos que se afectan de inicio son los más periféricos y eventualmente son los que reposan más. Las manos siempre las estamos moviendo para una y otra cosa, entonces vamos a tener más circulación en las manos que en los pies. Los pies eventualmente muchas veces los tenemos cuando estamos sentados ahí abajo en reposo, cuando estamos parados peor todavía, ¿no? Entonces la sangre no circula adecuadamente a ese nivel. Doctor, para ir cerrando esta edición de Doctora Abya Yala, recomendaciones para todos nuestros amigos quienes tal vez aún no se han realizado este estudio para poder saber si es que tienen o no diabetes, para aquellas personas que están iniciando con un tratamiento o para quienes ya se han realizado en todo caso y están controlando esta enfermedad. Sí, lo principal, si ya tenemos el diagnóstico de diabetes, la dieta es lo más importante. El primer pilar de tratamiento es la alimentación, ¿no? Ya decíamos, evitar el consumo de carbohidratos simples, de carbohidratos complejos, comer más verduras, más vegetales, mantener un peso adecuado. La actividad física es el segundo pilar del tratamiento. Tener una actividad física que no, pero uno dirá, no tengo tiempo, que me duele las rodillas. Caminar, caminatas de media hora diarias nos va a facilitar esto y mantener una glicemia estable durante todo el periodo del día, básicamente. Lo que muchos estaban esperando en sus hogares. Hablemos sobre la 9ª campaña de diabetes. Sí, justamente el consultorio médico de manera privada siempre tenemos la intención de beneficiar al paciente crónico. El paciente crónico es un paciente caro porque hasta el día en que fallezca necesita medicación, necesita laboratorios, necesita instrucción en la enfermedad. Entonces, de esta manera es nuestra inquietud de poder bajar costos a lo mínimo posible. Y de esta manera estamos con la 9ª campaña de diabetes, que incluye la consulta, incluye los exámenes de laboratorios donde está incluida la hemoglobina glucosilada. El paciente que tiene diabetes sabe la importancia de aquello. Tenemos la hemoglobina glucosilada, tenemos la reconsulta, tenemos la orientación nutricional. Le vamos a dar una dieta específica para ese paciente, para su edad, para su peso, para el tratamiento que esté llevando. Y lo más importante, el inicio de tratamiento completamente gratuito. Le vamos a dar sus tabletas, si es que requiere, le vamos a dar tratamiento incluso para la hipertensión, incluso para las dislipidemias. Es decir, no nos estamos quedando solo con la diabetes. También sabemos que el paciente va a tener patologías asociadas y le vamos a beneficiar en este sentido. La dirección: calle Loaiza, esquina Camacho, edificio Mariscal de Ayacucho, número 233, piso 7, oficina 708, mejor dicho. De lunes a viernes, desde las 16 horas hasta las 20 horas. Teléfonos, doctor. Sí, el teléfono de referencia es el 772-02511. Volvemos a repetir, el 772-02511. Nosotros extendemos la campaña un mes, ¿no? Vamos a estar hasta junio. Entonces, bueno, obviamente no dejen para último momento, ¿no? Puede ser un regalo, un muy buen regalo del Día de la Madre, esta campaña también, ¿no? Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima. Gracias, muy amable. Estamos siempre prestos a la invitación. Es un gusto tenerlo con nosotros, amigos. El afiche lo van a tener en nuestras redes. Sin embargo, pueden enviarme un mensajito ahora. Yo les mando tanto el afiche, la fotografía o el número de nuestro especialista para tener mayor información. Mañana hablamos sobre estrés. Los estaremos esperando. Nos vemos.